¿Te preguntas cómo un niño huérfano llegó a dominar el mundo? Prepárate para dormir escuchando la épica historia de Gengis Khan, capítulo por capítulo. Descubre su ascenso al poder, sus conquistas y su legado. Suscríbete y activa la campana para no perderte nada. ¿Te imaginas, durmiendo bajo las estrellas, la inmensidad del cielo mongol sobre ti, la historia de Temujin comenzando a susurrarse al viento? Él, un niño nacido en la estepa, hijo de Yesugei, un poderoso jefe, pero un niño marcado por la tragedia desde el principio. Su padre asesinado dejó a Temujin y a su familia en una situación vulnerable, expuestos a las traiciones y a la dura realidad de la vida nómada. ¿Cómo sobrevivió? ¿Qué secretos se esconden en su infancia dura y llena de desafíos? La traición se cernía como un buitre. Después de la muerte de su padre, su tribu, los Borjigin, se dispersó, dejando a Temujin y a su familia en una precaria situación. La escasez de comida, la constante amenaza de otros clanes, la lucha por la supervivencia diaria. Imagina la dureza de esa existencia, la fortaleza que tuvo que desarrollar desde tan temprana edad. ¿Cómo aprendió a liderar en medio del caos? ¿Qué estrategias utilizó para sobrevivir? A pesar de la adversidad, Temujin demostró una inteligencia y una capacidad de liderazgo excepcionales desde muy pequeño. Aprendió a cazar, a sobrevivir en la estepa, a ganarse el respeto de los suyos. Estas experiencias tempranas, llenas de privaciones y luchas, forjaron su carácter, moldearon su ambición y lo convirtieron en el hombre que conquistaría un imperio. ¿Qué lecciones aprendió en su infancia que lo llevarían a la cima del poder? La muerte de su padre, Yesugei, dejó a Temujin, apenas un niño, en una situación desesperada. Imagínate, traición, abandono, la inmensidad de la estepa como única testigo de su vulnerabilidad. De repente el mundo que conocía se derrumbó, dejando al pequeño Temujin a merced de las tribulaciones del desierto. ¿Cómo sobrevivió? Esa es la pregunta que nos acompañará en este viaje a través de su infancia, una infancia marcada por la adversidad, pero que, paradójicamente, forjó su tenacidad. El hambre, el frío, la constante amenaza de los depredadores y la traición de aquellos que antes lo llamaban hermano, fueron sus maestros. Aprendió a leer las señales de la naturaleza, a cazar con astucia, a sobrevivir con lo mínimo. Cada día era una lucha por la supervivencia, una escuela brutal donde la compasión era un lujo que no podía permitirse. Recuerda tú que estas imágenes te ayudan a sumergirte en su historia, a entender la forja de su carácter. La estepa, inhóspita y cruel, se convirtió en su aliada y su enemiga. Le enseñó la importancia de la estrategia, la necesidad de la lealtad incondicional y el valor de la astucia. En medio de la adversidad, Temujin descubrió una fuerza interior que lo impulsaría a conquistar el mundo. Esa fuerza, forjada en el crisol de la orfandad y la supervivencia, se convertiría en la base de su imperio. Recuerda la traición, la humillación. Ahora, imagínate a Temujin, joven pero con una fuerza interior que ya comenzaba a arder. La venganza no era solo un deseo, era una necesidad. Ese fuego interior, alimentado por la injusticia sufrida, lo impulsaba a actuar. Tú, en su lugar, ¿qué hubieras hecho? ¿Te hubieras dejado pisotear o habrías buscado justicia aunque sea con tus propias manos? Su oportunidad llegó. Un golpe certero, calculado, planeado con la astucia de quien ha vivido en la adversidad. No fue una matanza indiscriminada, sino un acto preciso, una respuesta directa a la afrenta sufrida. Piensa en la tensión, en la adrenalina, el peso de la decisión, la incertidumbre del resultado, un momento que marcaría para siempre su destino. Esa primera victoria, sangrienta pero necesaria, no fue solo una venganza personal, fue el primer paso hacia la construcción de su imperio, fue el inicio de la leyenda de Gengis Khan. ¿Te imaginas el eco de ese golpe resonando a través de los siglos? ¿Qué sientes al pensar en el impacto de ese acto en el curso de la historia? Ese fuego interior, la sed de venganza, lo impulsó a buscar aliados. Tú, testigo de su ascenso, verás cómo un joven desamparado teje una red de lealtades. Recuerda la humillación, piensa en la traición. Ahora, imagina a Temujin extendiendo su mano, buscando a aquellos dispuestos a unirse a su lucha por la libertad y la justicia.
¿Quiénes responderían a su llamado? Primero, sus hermanos de sangre, unidos por lazos inquebrantables, aunque a veces tensos. Luego, los guerreros de su tribu, aquellos que habían presenciado su valentía, su astucia, su capacidad de liderazgo. Recuerda, no se trataba solo de fuerza bruta, sino de una inteligencia estratégica que los cautivó. Verás cómo hombres de diferentes clanes, inicialmente rivales, se unen bajo su bandera, atraídos por la promesa de un futuro mejor, un futuro donde la justicia prevalezca. Pero la lealtad en ese mundo era una moneda de doble filo. Poco a poco, su círculo de confianza se fue expandiendo. No solo guerreros, también estrategas, consejeros, hombres con habilidades específicas que fortalecerían su ejército. Imagínate a Temujin, no solo como un guerrero, sino como un arquitecto de alianzas, un estratega que sabía encontrar el punto débil de sus enemigos y la fortaleza de sus aliados. Cada uno aportando su talento único a la causa, un mosaico de habilidades al servicio de una sola visión, la visión de Temujin. ¿Logrará consolidar su poder? Recuerda la imagen, Genghis Khan, joven aún, pero con la mirada de un lobo hambriento. Su estrategia no se basaba solo en la fuerza bruta, sino en la astucia y la unidad. Tú verás cómo, poco a poco, forjó una poderosa tribu, capaz de enfrentarse a ejércitos mucho más numerosos. Observa cómo seleccionaba a sus guerreros, no por su nobleza, sino por su lealtad y su valentía. La fuerza de su ejército no residía en el número, sino en su cohesión, en su capacidad para actuar como un solo puño. Él comprendió que la verdadera fuerza residía en la unión. Observarás cómo implementó un sistema de jerarquías claras pero justas, donde la meritocracia primaba sobre la sangre. Cada guerrero tenía un lugar y un propósito, y la recompensa por la lealtad y el valor era la promoción y el honor. Tú serás testigo de cómo esta estructura, aparentemente sencilla, transformó a una simple confederación de tribus en un ejército invencible. Imagina la escena, un ejército unido, no por lazos de sangre, sino por un objetivo común, la conquista. Genghis Khan, el líder carismático, capaz de inspirar a sus hombres hasta la muerte. Tú verás cómo su capacidad para unir a diferentes tribus, con sus propias culturas y tradiciones, bajo una misma bandera, fue la clave de su éxito. La fuerza de su imperio no era solo militar, sino también social y política. Fue un maestro en la construcción de alianzas y en la consolidación del poder. Recuerda a Temujin, un niño huérfano, perdido en la inmensidad de las estepas. Su infancia fue una lucha constante por la supervivencia, un aprendizaje brutal que forjó su carácter. Pero él no se dejó vencer. Observaba, aprendía, y poco a poco fue tejiendo su propia estrategia para ascender. No solo se trataba de fuerza, sino de inteligencia, de saber cuándo atacar y cuándo esperar. ¿Cómo lo hizo? Sigue escuchando para descubrirlo. Temujin comprendió el poder de las alianzas. Se rodeó de guerreros leales, hombres que compartían su visión y su hambre de poder. No se limitó a reclutar por la fuerza, construyó lazos de confianza, demostrando su valentía y su capacidad de liderazgo en cada batalla. Recuerda que la unidad era su mayor arma, y la forjó con paciencia y astucia. Tú también puedes aprender de su estrategia, construir puentes en lugar de muros. Su ascenso no fue lineal. Enfrentó traiciones, derrotas y momentos de gran incertidumbre. Pero cada obstáculo lo fortaleció, lo hizo más astuto y despiadado. Aprendió a aprovechar las debilidades de sus enemigos, a utilizar la estrategia y la sorpresa como sus principales armas. Fue un maestro de la guerra psicológica, sembrando el miedo y la desconfianza en sus oponentes. Tú, ¿qué aprendes de su resiliencia? Pero, ¿cómo logró Temujin, ese niño forjado en la adversidad, unir a las tribus nómadas tan dispares? Imagina la estepa, un mar de hierba salpicado de tiendas de yurta. Cada tribu, con sus propios líderes, sus propias costumbres, sus propios conflictos. Temujin, con su astucia y su fuerza, no impuso su voluntad a la fuerza bruta, sino que tejió una red de alianzas estratégicas. Observa cómo la diplomacia, tan importante como la guerra, fue su arma secreta. Ofreció a los jefes tribales una visión, un imperio unido capaz de defenderse de los enemigos comunes y de expandir sus territorios.
No se trataba solo de conquista, sino de una promesa de prosperidad y seguridad. Piensa en el atractivo de la estabilidad en un mundo tan incierto. ¿Te imaginas la tentación de unirse a un líder que ofrecía un futuro mejor para su pueblo? Con inteligencia, Temujin supo aprovechar las rivalidades entre las tribus, jugando con sus ambiciones y miedos. Unificó a los clanes no solo por la fuerza, sino también a través de matrimonios estratégicos, creando lazos familiares que fortalecieron su alianza. Recuerda que incluso en la guerra más brutal, la política y la diplomacia siempre juegan un papel fundamental. Y Temujin lo sabía perfectamente. Pero la historia no termina ahí, ¿verdad? Ese niño Temujin se convirtió en algo mucho más grande. Tras años de lucha y alianzas estratégicas, se hizo con el control de vastos territorios y tribus. Llegó el momento de consolidar su poder, de forjar una identidad que resonaría a través de los siglos, y para eso necesitaba un nombre, un título que inspirara temor y respeto, un nombre que gritara poder, un nombre que cambiaría el curso de la historia. Ese nombre, amigo, fue Genghis Khan. Un título que no solo significaba poderoso gobernante o líder universal, sino que encapsulaba una ambición desmedida, una voluntad de hierro y una capacidad estratégica sin precedentes. Imagina el eco de ese nombre, resonando en los oídos de sus enemigos, sembrando el pánico en los corazones de los más valientes. ¿Te imaginas el impacto que tuvo este cambio de nombre en su trayectoria? Genghis Khan, la simple pronunciación de su nombre evoca imágenes de conquistas despiadadas, de imperios derribados y de un legado que perdura hasta nuestros días. Pero, ¿qué hay detrás de esa imagen imponente? ¿Qué secretos se esconden tras el ascenso meteórico de este líder sin igual? No te pierdas el próximo capítulo, donde profundizaremos en sus tácticas militares y su visión estratégica que le permitieron construir un imperio sin igual. Preparado para adentrarte en el corazón de su leyenda. Tú, testigo de su ascenso, verás cómo Genghis Khan no solo conquistaba territorios, sino que los dominaba con una estrategia militar brillante. Su clave estaba en la velocidad y la sorpresa. Imagina sus ejércitos, una fuerza imparable que se movía con la rapidez del viento, atacando donde menos lo esperaban sus enemigos. No se trataba solo de fuerza bruta, sino de una planificación meticulosa y una inteligencia táctica excepcional. ¿Cómo lo hacía? Presta atención porque te lo voy a contar. Su ejército estaba organizado en escuadrones flexibles y altamente móviles, capaces de adaptarse a cualquier terreno. Utilizaba la caballería ligera con maestría, realizando rápidas incursiones y retiradas estratégicas. La sorpresa era su arma secreta. Ataques relámpagos, emboscadas cuidadosamente planeadas, dejaban a sus enemigos desorientados y sin tiempo para reaccionar. Era una guerra de desgaste, pero con una precisión quirúrgica que minimizaba las bajas propias y maximizaba el impacto en el enemigo. Piensa en la devastación. Además, Genghis Khan era un maestro de la logística. Sus ejércitos contaban con una eficiente red de suministros, lo que les permitía operar lejos de sus bases durante largos periodos. Sabía aprovechar al máximo los recursos disponibles, desde la información de inteligencia hasta el conocimiento del terreno. No dejaba nada al azar. Cada movimiento, cada decisión, estaba cuidadosamente calculado para maximizar sus posibilidades de éxito. ¿Qué te parece esta estrategia, Ahora, imagínate el ejército mongol en pleno apogeo. No era una simple multitud, ¿verdad? Era una máquina de guerra perfectamente engrasada, con una organización jerárquica que iba desde el propio Genghis Khan hasta el último soldado. Cada unidad tenía su función, su líder, y respondía a una cadena de mando impecable. Observa cómo esa disciplina férrea, esa estructura militar tan eficaz, fue clave para su éxito. Piensa en la precisión de sus movimientos, en la coordinación de sus ataques. Te das cuenta del poder que implicaba. Se dividían en unidades tácticas, los tumens, que podían ser fácilmente desplegados y reagrupados según la necesidad del momento. Había arqueros a caballo, la caballería pesada, la infantería, cada uno con su rol específico dentro de la estrategia general. Recuerda que la movilidad era crucial para los mongoles, así que piensa en la eficiencia de su logística, en cómo se abastecían y se desplazaban con una velocidad asombrosa. Y todo esto, gracias a una organización que no dejaba nada al azar. Esa organización no solo era militar,
sino también social. Los clanes y tribus mongoles, previamente en constante conflicto, se unieron bajo el liderazgo de Genghis Khan, creando una poderosa fuerza unificada. Esta estructura social rígida, con un sistema de recompensas y castigos bien definido, mantuvo la cohesión y la lealtad de sus ejércitos. Fue una clave fundamental para su imparable avance. ¿Te imaginas la fuerza de ese ejército unido por una férrea disciplina y una lealtad inquebrantable? Piensa en la estepa, inmensa y salvaje. Allí, entre tribus nómadas, comenzó la leyenda. Tus primeros enemigos no fueron grandes imperios, sino otros grupos tribales, los mismos que compartían esa tierra árida y luchaban por su supervivencia. Fueron los Merkits, tus primeros rivales, con quienes te enfrentaste en feroces batallas por el pastoreo y el poder. Recuerda esa rivalidad inicial, la semilla de lo que se convertiría en un imperio gigantesco. Luego vinieron los Taichud, una confederación de tribus que representaba una amenaza mayor. Imagínate la estrategia, la planificación meticulosa de cada movimiento, la necesidad de unir a las diferentes tribus bajo tu liderazgo para enfrentar a un enemigo tan poderoso. Recuerda cómo la unidad y la inteligencia militar se convirtieron en tus armas más letales. Cada victoria te acercó a la dominación. No te olvides de los 11º Shah, un reino más establecido y sofisticado. Aquí la lucha fue diferente, requirió una adaptación de tus tácticas, una comprensión profunda del enemigo. Fue una prueba de fuego, una oportunidad para demostrar la flexibilidad y la capacidad de aprendizaje que te caracterizaban. Observa cómo la conquista de los 11º Shah marcó un hito crucial en tu camino hacia la grandeza. Sus fortalezas, sus estrategias, todo fue un aprendizaje para ti. Imagina la escena, tú eres un soldado enemigo, enfrentando a los ejércitos de Genghis Khan. La tierra tiembla bajo el rugido de miles de caballos. No ves un ejército masivo y ordenado, sino una avalancha, una tormenta de acero y flechas que te envuelve por completo. Es la guerra relámpago, la táctica que convirtió a los mongoles en una fuerza imparable. La velocidad era su arma principal, una estrategia de movimiento constante que te desorientaba y te dejaba sin tiempo para reaccionar. Su estrategia no se basaba solo en la velocidad de sus caballos, sino también en la movilidad de sus arqueros a caballo. Eran capaces de disparar flechas con precisión mortal mientras cabalgaban, manteniendo una distancia segura y sembrando el caos en tus filas. Mientras intentas reagrupar tus tropas, ellos ya han desaparecido, reapareciendo en otro punto para golpear de nuevo. Es una danza mortal, un torbellino de acero y flechas que te deja exhausto y desmoralizado. La guerra relámpago no era solo una táctica militar, era una forma de guerra psicológica. La velocidad y la imprevisibilidad del ataque mongol generaban terror y desmoralización en el enemigo. Tú, como soldado, te enfrentas no solo a un ejército, sino al miedo mismo. El constante movimiento, la incapacidad de predecir su próximo ataque, te desgastan física y mentalmente. La confusión y el pánico se apoderan de tus compañeros, debilitando aún más tu capacidad de defensa. ¿Podrías resistir? Ahora imagina Samarcanda. Tú, un testigo silencioso de su esplendor, una ciudad deslumbrante, un crisol de culturas, un centro neurálgico del comercio en la ruta de la seda. Mercaderes de Oriente y Occidente se cruzaban en sus bulliciosas plazas, intercambiando sedas, especias y joyas. Sus bibliotecas, repletas de antiguos manuscritos, eran un faro de conocimiento. Te imaginas la riqueza que fluía por sus calles, la opulencia de sus palacios, el zumbido constante de la actividad, pero esa opulencia no duraría. El ejército de Genghis Khan se acercaba, una tormenta implacable en el horizonte. Samarcanda, a pesar de sus murallas imponentes, era vulnerable ante la inmensa fuerza mongola. Recuerda la estrategia implacable de Genghis Khan, la precisión de sus ataques, la superioridad de su caballería, la eficiencia de su organización. ¿Podría una ciudad, por más grandiosa que fuese, resistir tal embate? La caída de Samarcanda fue un golpe devastador, no solo por la pérdida de vidas y tesoros, sino por el impacto simbólico. Era el fin de una era de prosperidad, un símbolo del poder del imperio mongol en ascenso. Piensa en la destrucción de sus bibliotecas, la pérdida irreparable de conocimiento acumulado durante siglos. ¿Qué secretos se perdieron para siempre en las llamas de la conquista? Esa pérdida resonaría durante generaciones. Pero,
¿Cómo lograba Gengis Khan alimentar y equipar a un ejército tan vasto? Piensa en la inmensidad de sus campañas, la distancia recorrida, los miles de guerreros que dependían de su logística. No se trataba solo de conquistar, sino de mantener a su ejército en movimiento. La clave estaba en su organización, una red compleja de abastecimiento que pocos podían igualar. Tú, desde tu perspectiva actual, podrías maravillarte de la eficiencia de su sistema. Imagínate, caravanas interminables transportando forraje para los caballos, provisiones para los hombres, armas y equipo de repuesto. Todo estaba meticulosamente planificado, con rutas trazadas y puntos de encuentro estratégicos. La movilidad era fundamental, no podían depender de saquear constantemente. Necesitaban una logística eficiente para asegurar la supervivencia del ejército. Esa planificación tan minuciosa, ¿te sorprende? Además, Gengis Khan implementó un sistema de requisa eficiente en las zonas conquistadas, asegurando el aprovisionamiento de alimentos y recursos locales. Pero no se limitaba a la simple exacción. Los territorios conquistados también contribuían con mano de obra y animales de carga, fortaleciendo aún más su capacidad logística. De esta forma, el ejército se sustentaba no solo por la disciplina, sino también por una inteligente gestión de recursos. Pero la logística era solo una parte de la ecuación. Piensa en el terror que precedía a las legiones de Gengis Khan. No se trataba solo de su fuerza bruta, sino del miedo que sembraban antes incluso de llegar a la batalla. ¿Te imaginas el pánico de una ciudad sitiada, sabiendo que la horda está a las puertas, con su reputación de crueldad precediéndolos? Las historias de masacres y destrucción se extendían como la pólvora. La reputación de Gengis Khan como un conquistador implacable, que no perdonaba a los que se resistían, era tan poderosa como su ejército. Muchos se rendían sin luchar, simplemente para evitar la carnicería. ¿Te das cuenta del peso psicológico que eso implicaba? El miedo era un arma tan efectiva como cualquier espada o flecha. Gengis Khan lo sabía y lo utilizaba a su favor. Era una estrategia que debilitaba a sus enemigos antes incluso de que se enfrentaran en batalla. Imagina la ventaja que eso le daba. ¿Cómo te sentirías tú frente a un ejército conocido por su brutalidad y su implacable sed de conquista? Pero la verdadera prueba de fuego llegaría con el Imperio Jin, una potencia formidable con una larga historia y un ejército disciplinado. Imagina tú, enfrentándote a un gigante así. Gengis Khan no se dejó intimidar. Su estrategia fue una obra maestra de la guerra. No se trataba solo de fuerza bruta, sino de una combinación de tácticas militares innovadoras y una comprensión profunda de la psicología del enemigo. Observa cómo se desplegaba su plan. Primero, la inteligencia. Sus espías se infiltraron en las filas del Imperio Jin, revelando debilidades y estrategias. Luego, la movilidad. La caballería mongola, veloz y letal, superaba en velocidad y maniobrabilidad al ejército Jin, atacando en puntos inesperados, desgastando sus fuerzas. Piensa en la logística, la capacidad de mantener a su ejército abastecido durante meses en campañas prolongadas. Esa precisión fue clave. El asedio de ciudades fortificadas se convirtió en una especialidad mongola. No solo utilizaban catapultas y máquinas de guerra, sino que también empleaban tácticas de desgaste psicológico, asediando las ciudades durante meses, hasta que la desesperación y el hambre obligaban a la rendición. Recuerda, la guerra no era solo un asunto físico, sino también mental. La conquista de China no fue un evento, sino un proceso, una guerra de desgaste que duró años. No te imaginas lo que significó para el mundo la caída del Imperio Jin. Piensa en la ruta de la seda, esa arteria vital que conectaba Oriente y Occidente. Ahora bajo el control mongol, se transformó. De repente el comercio fluyó como nunca antes. Imagínate caravanas interminables transportando sedas, especias y tesoros. El resultado, un intercambio cultural sin precedentes, pero también un aumento del poder mongol. Pero no todo fue comercio. La ruta de la seda también se convirtió en un canal para la difusión de ideas y religiones. Imagina el intercambio de conocimiento entre culturas tan distintas. El budismo, el cristianismo, el islam, todas estas creencias viajaron a lo largo de la ruta, enriqueciendo el panorama espiritual de Asia. Tú, ¿te imaginas el impacto de este fenómeno en la historia?
Sin embargo, la unificación de Asia Central bajo el yugo mongol también trajo consigo desafíos. Recuerda que este dominio significó control militar absoluto, y aunque facilitó el comercio, también impuso un sistema de tributos y control rígido. Imagina a los pueblos locales, algunos acogiendo el cambio, otros resistiendo. Esta compleja realidad moldeó el mapa político y económico de la región para siglos venideros. ¿Qué pasaría si no hubiera existido ese control? Pero, ¿cómo logró Gengis Khan mantener la paz entre tantas culturas diferentes? Imagina un imperio que abarcaba desde el lejano Oriente hasta Europa del Este, con personas de religiones y costumbres totalmente distintas. La clave, tú lo vas a descubrir, no era la imposición, sino una inteligente estrategia de tolerancia. No se trataba de una imposición religiosa, sino de una coexistencia pragmática, donde los líderes religiosos de diferentes credos mantenían su influencia. Los comerciantes, por ejemplo, eran vitales para la economía del imperio. Gengis Khan comprendió que la libertad religiosa incentivaba el comercio, atrayendo a mercaderes de todas partes. Piensa en la ruta de la seda, ahora más dinámica que nunca gracias a esta política. Era una estrategia maestra que beneficiaba a todos, fomentando la prosperidad y la paz, aunque parezca paradójico viniendo de un conquistador. Además, Gengis Khan y sus sucesores protegieron a los líderes religiosos, reconociendo su influencia sobre la población. Esto, a su vez, garantizaba la estabilidad social. No se trataba de una conversión forzada, sino de una convivencia estratégica, donde cada grupo religioso mantenía sus prácticas y creencias, contribuyendo a la estabilidad del vasto imperio. ¿Te imaginas el desafío logístico y político de semejante empresa? Piensa en esto. ¿Cómo se mantiene unido un imperio tan vasto como el de Gengis Khan? La respuesta en gran parte reside en la ley de Yasa, su código legal. No era solo un conjunto de reglas, sino la columna vertebral de su imperio. Para ti, ¿qué te parece más importante en la creación de un Estado sólido? Yasa establecía leyes claras sobre la propiedad, el comercio y, sorprendentemente, la protección de los derechos de las mujeres, algo inusual para la época. Imagina el impacto. Pero Yasa iba más allá de lo económico. Establecía un sistema de justicia relativamente justo, considerando la época, con castigos claros para los crímenes. El robo, el asesinato, la traición, todo tenía su consecuencia. Para ti, ¿crees que un sistema legal estricto fue la clave del éxito de Gengis Khan? ¿O este fue simplemente una pieza del rompecabezas? Recuerda que este código se aplicó a todos, independientemente de su posición social, creando una sensación relativa de igualdad. Además, Yasa promovía la lealtad y la disciplina militar. Era crucial para mantener un ejército tan poderoso y cohesionado como el de Gengis Khan. ¿Te imaginas el tipo de organización que se requería para manejar un imperio tan extenso? Yasa dictaba reglas estrictas sobre el comportamiento de los soldados, la jerarquía y las recompensas por el servicio. Recuerda que la eficiencia era clave para su conquista imparable. Suscríbete para seguir descubriendo más secretos de su imperio. Imagina esto, un imperio que abarca desde el lejano Oriente hasta Europa. ¿Cómo demonios lo gestionaba Gengis Khan? No fue magia, amigo mío. Fue un sistema de administración sorprendentemente eficiente. Se basó en una jerarquía militar clara, con comandantes responsables de regiones específicas, cada uno reportando directamente a un superior. ¿Te imaginas la logística? Miles de soldados, impuestos, comercio, todo controlado con una precisión asombrosa para su época. La clave estaba en la comunicación. Un sistema de correos a caballo, rapidísimo, conectaba todos los rincones del imperio. Mensajes urgentes, órdenes militares, noticias de conquistas, todo viajaba a toda velocidad. Además, Gengis Khan seleccionaba a sus funcionarios basándose en el mérito, no en la nobleza. ¿Te das cuenta? Una meritocracia en pleno siglo XIII. Eso sí que era romper con lo establecido. Y la recaudación de impuestos, ¿cómo la manejaban? De forma sorprendentemente organizada. Impuestos sobre el ganado, la tierra, el comercio, todo cuidadosamente registrado y distribuido. Este sistema permitía financiar los ejércitos, construir infraestructuras y mantener el orden. Piensa en ello, un sistema tributario eficiente en un imperio tan vasto. Para la época, era algo revolucionario.
Te imaginas la complejidad de tal sistema. Pero, ¿cómo mantenía Genghis Khan un imperio tan vasto unido? La respuesta está en su asombroso sistema de correos. Imagina una red de estaciones de posta a lo largo de la ruta de la seda, y más allá, un sistema de relevos humanos que transmitían mensajes con una velocidad increíble para la época, caballeros a caballo, veloces como el viento, entregando noticias vitales, órdenes militares, o incluso simples cartas personales a través de miles de kilómetros. Tú te preguntarás, ¿cómo lo hacían tan rápido? El secreto estaba en la organización. Estaciones estratégicamente ubicadas a distancias calculadas, con caballos frescos y jinetes descansados esperando. Un sistema de relevos perfectamente sincronizado, donde un jinete entregaba el mensaje al siguiente, sin interrupciones significativas. Piensa en la precisión que eso requería, la disciplina y la eficiencia. Era una verdadera maravilla de la logística medieval, algo que pocos imperios lograron igualar. Este sistema no solo era rápido, sino también increíblemente seguro. Los mensajes viajaban encriptados, protegidos por el secreto militar. La información crucial llegaba a su destino con una velocidad y confiabilidad que asombra a los historiadores aún hoy. Fue fundamental para la conquista y administración del imperio, permitiendo a Genghis Khan controlar su vasto territorio y responder rápidamente a cualquier amenaza o necesidad. Pero la ambición de Genghis Khan no conocía límites. Tras consolidar su poder en Asia Central, su mirada se fijó en Occidente. Imagina, tú, el inmenso ejército mongol, una ola humana imparable, avanzando hacia Persia. Ciudades fortificadas, orgullosas y antiguas, caían una tras otra ante su implacable avance. El botín era inmenso, la conquista brutal, pero efectiva. ¿Te imaginas el terror que sembraban a su paso? La conquista de Persia no fue solo una victoria militar, supuso el colapso de un imperio poderoso y la apertura de nuevas rutas comerciales. Piensa en el impacto económico, en el flujo de riquezas que llegaba hasta las lejanas estepas. Pero también piensa en el sufrimiento, en la destrucción, en la pérdida de vidas. Un precio muy alto por la expansión del imperio mongol, ¿no crees? El avance hacia Rusia fue igualmente devastador. Ciudades como Kiev, un centro cultural y comercial importante, fueron arrasadas. La resistencia rusa fue feroz, pero la superioridad militar mongola era abrumadora. ¿Te imaginas el impacto en la cultura, en la sociedad rusa, tras la invasión? Un cambio profundo y duradero. Piensa en esto. Antes del imperio mongol, viajar por la ruta de la seda era un riesgo constante. Bandidos, guerras entre reinos, un verdadero caos. Pero Genghis Khan, con su genio estratégico, no solo conquistó, sino que también impuso orden. Imagina caravanas de comerciantes, cargadas de sedas, especias y porcelana, moviéndose con relativa seguridad a lo largo de miles de kilómetros. ¿Te das cuenta del cambio radical que esto significó? El imperio mongol protegió las rutas comerciales, estableciendo leyes estrictas contra el robo y la violencia. De repente el comercio floreció. Mercaderes de todo el mundo, desde China hasta Europa, podían intercambiar bienes con una facilidad sin precedentes. Imagina la riqueza que fluía, la mezcla de culturas, un intercambio global nunca antes visto. Este auge comercial no solo enriqueció a los mongoles, sino también a todos los involucrados. Nuevas ideas, tecnologías y religiones se extendieron rápidamente a lo largo de las rutas comerciales. ¿Te imaginas el impacto que esto tuvo en la evolución de las sociedades? Fue una época de gran intercambio y progreso, un resultado inesperado del reinado de un conquistador despiadado. Piensa en ello tú. Genghis Khan, un héroe que unió a las tribus nómadas y abrió las rutas comerciales, o un villano despiadado responsable de millones de muertes. No hay una respuesta fácil, ¿verdad? Su imperio se extendió como un incendio forestal, dejando un rastro de conquistas y destrucción. Pero también trajo un periodo de relativa paz y prosperidad a lo largo de la ruta de la seda, algo impensable antes de su reinado. ¿Qué pesa más en la balanza para ti? Recuerda las historias que hemos contado sobre sus tácticas militares, su implacable ambición, pero también su habilidad para construir alianzas estratégicas y su capacidad para organizar un imperio tan vasto. ¿Fue su crueldad un medio para un fin, una necesidad para consolidar su poder y asegurar la supervivencia de su pueblo?
¿O este fue simplemente un reflejo de la brutalidad de la época? Tú decides. En definitiva, la figura de Genghis Khan es compleja, multifacética. No es un héroe simple ni un villano unidimensional. Fue un producto de su tiempo, un hombre que dejó una marca indeleble en la historia. ¿Qué piensas tú? ¿Cómo juzgarías a un hombre que construyó un imperio sobre la sangre y las lágrimas, pero que también trajo paz y orden a un mundo caótico? Déjame tu opinión en los comentarios. Piensa en esto. El terror que sembró Genghis Khan se extendía más allá de Asia. Tú, en Europa, te imaginas el miedo a una invasión mongola. Las noticias de sus conquistas volaban como el viento, pintando un cuadro aterrador de hordas implacables, arrasando todo a su paso. ¿Qué tan cerca llegaron de tus tierras? De la tuya, mucho más de lo que crees. Las tropas de Genghis Khan llegaron hasta las puertas de Europa Oriental. Hungría, Polonia, Rusia, sintieron la fría amenaza en sus fronteras. Fueron batallas sangrientas, pero la resistencia europea, a pesar de la superioridad militar mongola en ciertos aspectos, fue suficiente, al menos por un tiempo. Imagina el impacto en la sociedad, el pánico, la incertidumbre, la reorganización de las defensas, todo por esa amenaza constante. ¿Qué hubiera pasado si hubieran penetrado más profundamente? Quizás el destino de Europa, tal y como la conocemos, habría sido diferente. La historia nos cuenta de lo que pasó, pero ¿qué hubiera pasado si? Esa pregunta, esa incertidumbre, es la que hace que la leyenda de Genghis Khan siga fascinando. No te quedes con la duda, sigue aprendiendo con nosotros, suscríbete para más capítulos. Piensa en esto, Genghis Khan, el hombre que sembró el terror por toda Asia, también murió. ¿Te imaginas cómo fue su último suspiro? Un secreto guardado celosamente, envuelto en leyendas y misterio. Algunos dicen que murió en batalla, otros que por enfermedad. Pero la verdad, amigo, es que su muerte marcó el fin de una era, un vacío que tardaría en ser llenado. Su vasto imperio, forjado en sangre y conquistas, se dividió entre sus herederos, abriendo un nuevo capítulo lleno de intrigas y luchas de poder. ¿Qué legado crees que dejó este hombre? Su muerte, un evento envuelto en el misterio, sigue generando debate. ¿Fue un asesinato? ¿Una enfermedad debilitante? Las historias se mezclan, la verdad se pierde en el tiempo. Pero lo que es innegable es la magnitud de su impacto en la historia. Imagínate tú la inmensidad de su imperio, las incontables vidas que tocó, las culturas que transformó. Su nombre, Genghis Khan, aún resuena siglos después, un eco de poder y conquista que persiste en la memoria colectiva. ¿Qué piensas tú sobre su legado? Más allá de la violencia y la conquista, Genghis Khan dejó un imperio que, a pesar de su brutalidad, introdujo innovaciones administrativas y legales sorprendentes. Un sistema postal avanzado, la tolerancia religiosa, dentro de ciertos límites, claro, y un código legal que, aunque estricto, mantuvo la estabilidad en un territorio gigantesco. ¿Cómo crees que se recuerda hoy a Genghis Khan? ¿Como un monstruo o como un gran estratega? Deja tu opinión en los comentarios, me interesa saber qué piensas. Tras la muerte de Genghis Khan, su vasto imperio, forjado con sangre y acero, se enfrentó a una inmensa fragmentación. ¿Te imaginas la lucha por el poder que se desató? Sus hijos, poderosos guerreros a su vez, se disputaron el legado de su padre, cada uno con ambiciones propias y ejércitos leales. El imperio, que alguna vez se extendió por Asia, comenzó a desgarrarse, una telaraña que se rompía hilo a hilo. Ojedai, uno de sus sucesores, trató de mantener la unidad, pero la tarea resultó hercúlea. Las distancias eran enormes, las culturas diferentes y las lealtades divididas. Piensa en la complejidad. Controlar un imperio tan extenso requería una fuerza implacable, una estrategia infalible, algo que se estaba perdiendo con la muerte del Gran Khan. ¿Te imaginas la presión sobre cada uno de ellos? La lucha por el poder continuó durante décadas, generando guerras civiles devastadoras que debilitaron al imperio. Cada heredero, con su propio ejército y ambiciones, peleaba por el control de las ricas tierras conquistadas. ¿Podría alguien haber previsto este colapso? La unidad forjada por la fuerza de Genghis Khan se deshizo, dejando tras de sí un legado marcado por la división y la guerra. Piensa en esto. ¿Qué pasaría si te dijera que el legado de Genghis Khan aún se siente hoy? Su imperio, aunque efímero en su forma original,
dejó una huella profunda en la historia. Las rutas comerciales que él abrió, uniendo Oriente y Occidente, impulsaron el intercambio cultural y económico durante siglos. Imagina la seda china llegando a Europa, o las especias de la India viajando hacia el este, todo gracias a las redes que él estableció. ¿Te sorprende su influencia, incluso después de tanto tiempo? Su sistema de correos, increíblemente eficiente para su época, sentó las bases para sistemas de comunicación posteriores. ¿Te imaginas la velocidad con la que se transmitía la información a través de su vasto imperio? Esta eficacia logística impactó el desarrollo de los sistemas de comunicación en Asia y más allá. Además, su código legal, el Yasa, influyó en el desarrollo legal de varias culturas a lo largo de la historia. Aunque parezca lejano, su impacto es palpable. La genética también nos revela la influencia de Gengis Khan. Estudios recientes sugieren que una parte significativa de la población masculina de Asia Central desciende de él. Increíble, ¿verdad? Su impacto genético es un testimonio silencioso de su poder y alcance. Su legado se extiende más allá de las batallas y conquistas, llegando hasta nuestros propios genes. ¿Qué te parece esta perspectiva? Pero, ¿sabías que la influencia de Gengis Khan se extiende incluso a tu ADN? Estudios genéticos recientes han revelado algo asombroso. Una cantidad significativa de hombres en Asia Central comparten una misma línea y cromosómica, un marcador genético que se transmite de padre a hijo. Se cree que este sorprendente hallazgo está directamente relacionado con el vasto imperio de Gengis Khan y sus numerosos descendientes. Imagina la escala de su legado, tan profundo que se puede rastrear en los genes de millones de personas hoy en día. Increíble, ¿verdad? Este linaje genético, conocido como el haplogrupo CM217, se ha encontrado en una proporción excepcionalmente alta en poblaciones a lo largo de la ruta de la seda y en áreas que alguna vez fueron parte del imperio mongol. Se estima que hasta 16 millones de hombres vivos hoy en día descienden de él. Piensa en ello, la huella genética de un solo hombre, un conquistador que murió hace siglos, sigue viva y presente en millones de personas. ¿Te sorprende la magnitud de este impacto? Claro que hay debate científico al respecto. No todos los científicos están de acuerdo en la interpretación exacta de estos datos. Sin embargo, la evidencia genética sugiere una conexión innegable entre el legado de Gengis Khan y la dispersión de este haplogrupo a través de Asia. Es un testimonio impresionante de su poder y su influencia, una huella que trasciende el tiempo y que resuena incluso en nuestro ADN. ¿Qué piensas tú acerca de este increíble descubrimiento? Déjame tu opinión en los comentarios. Pero tú, ¿qué sabes realmente de Gengis Khan? Más allá de las conquistas y el imperio, se ha tejido una red de mitos y leyendas a su alrededor. A menudo se le presenta como un monstruo despiadado, un asesino en masa sin igual. Pero ¿es esa la imagen completa? La verdad, como suele ocurrir, es más compleja. Se ha exagerado su crueldad, inflando algunas anécdotas para crear una imagen más impactante. Recuerda que la historia la escriben los vencedores, y la perspectiva de los vencidos, a menudo silenciada, ofrece una visión diferente. Piensa en las historias sobre sus incontables víctimas. Ciertamente, las campañas militares de Gengis Khan fueron brutales, pero la cifra exacta de muertes es incierta, producto de exageraciones y falta de registros precisos. Muchos historiadores actuales trabajan para separar el mito de la realidad, buscando fuentes más fiables y considerando las diferentes perspectivas. No se trata de negar la violencia, sino de comprenderla en su contexto histórico y no aceptarla como una verdad absoluta e inmutable. Otra leyenda común es la de su implacable sed de sangre. Si bien es cierto que su ejército fue temible y sus victorias sangrientas, muchas historias se han amplificado con el paso del tiempo, convirtiéndolo en una figura casi demoníaca. Recuerda que la propaganda, tanto en su tiempo como en la actualidad, juega un papel crucial en la formación de la imagen pública de una figura histórica. ¿Te has preguntado alguna vez cómo se construye una leyenda y cómo influyen las diferentes perspectivas en la percepción de los hechos? Piensa en la velocidad de sus conquistas, cómo lo logró. Gengis Khan no solo era un gran guerrero, sino un estratega brillante. Su ejército era una máquina de guerra perfectamente engrasada, con una logística impecable. Él comprendía la importancia de la movilidad, la comunicación y la inteligencia. Aprendió a usar la fuerza bruta,
pero también la astucia y la diplomacia cuando era necesario. Tú podrías aprender de su capacidad para adaptarse a diferentes situaciones y tomar decisiones rápidas y efectivas, incluso bajo presión extrema. ¿Qué harías tú en su lugar? Observa cómo Gengis Khan supo aprovechar las debilidades de sus enemigos. Su inteligencia no solo se basaba en la fuerza militar, sino en el conocimiento profundo de sus oponentes. Él estudiaba sus estrategias, sus fortalezas y sobre todo sus debilidades. Esta habilidad para analizar y anticipar las acciones del enemigo es fundamental para cualquier tipo de éxito, ya sea en los negocios o en la vida personal. Tú también puedes cultivar esta capacidad de observación y análisis. ¿Cómo lo harías? Y recuerda su habilidad para motivar a sus tropas. Gengis Khan inspiraba lealtad y un fervor casi religioso en sus soldados. Él supo crear un sentido de unidad y propósito que trascendía el simple deseo de conquista. Esta capacidad de liderazgo y de inspirar a otros es crucial para alcanzar cualquier objetivo ambicioso. Tú, ¿cómo podrías inspirar a los que te rodean para alcanzar metas comunes? Suscríbete para descubrir más sobre este legendario líder. Piensa en la brutal eficiencia del ejército de Gengis Khan. ¿Cómo un líder logró tal disciplina y lealtad? Su secreto residía en un liderazgo pragmático, basado en el mérito, no en la sangre. Él recompensaba la valentía y la astucia, promoviendo a los mejores sin importar su origen. Esto creó una competencia feroz, pero también una unidad inquebrantable. Imagina el impacto de este sistema en un ejército acostumbrado a la jerarquía rígida de la época, pero su liderazgo no se basaba solo en recompensas. Gengis Khan era implacable con la traición y la desobediencia. El miedo, aunque un elemento presente, era secundario a la admiración y el respeto que inspiraba. Él entendía la importancia de la comunicación y la confianza, delegando responsabilidades y escuchando las opiniones de sus generales. ¿Te imaginas la dificultad de gestionar un ejército tan grande con ese nivel de comunicación? Su capacidad para adaptarse a diferentes situaciones era clave. No se apegaba a planes rígidos, sino que modificaba su estrategia según las circunstancias. Era un maestro de la improvisación, capaz de aprovechar las debilidades del enemigo y explotarlas con una precisión asombrosa. ¿Cómo podrías aplicar esa flexibilidad a tu propia vida? Recuerda, la clave está en la adaptabilidad y la capacidad de aprendizaje continuo, como lo demostró Gengis Khan. Piensa en el alcance del imperio mongol, miles de kilómetros desde Asia hasta Europa, unidos bajo un mismo estandarte. ¿Te imaginas la cantidad de personas, culturas y mercancías que se movilizaron? Fue una época de intercambio sin precedentes, una temprana forma de globalización, aunque brutal. Gengis Khan, sin proponérselo quizás, conectó el mundo de una manera que pocos líderes han logrado. Las rutas comerciales se extendieron como venas por todo el imperio, llevando seda, especias, ideas y enfermedades. Imagina la mezcla de culturas, el intercambio de conocimientos, las nuevas tecnologías que se propagaron. Fue un proceso complejo, con consecuencias positivas y negativas, pero indiscutiblemente un momento clave en la historia de la interconexión mundial. ¿Cómo influyó este intercambio en la evolución de las sociedades? Reflexiona sobre ello. Aunque la expansión mongola fue violenta, su impacto en la globalización es innegable. Abrió caminos, unió continentes y facilitó el intercambio de ideas y bienes a una escala sin precedentes. Hoy en día, podemos ver paralelismos con la globalización moderna, aunque los métodos son radicalmente diferentes. ¿Qué lecciones podemos extraer de la experiencia de Gengis Khan para entender el mundo globalizado en el que vivimos? Piensa en la velocidad de sus caballos. ¿Cómo lograron una movilidad tan asombrosa a través de terrenos tan diversos? Sus tácticas de engaño eran legendarias, ¿verdad? Pero, ¿hasta qué punto conocemos realmente sus estrategias? ¿Cuántas sutilezas se perdieron en el tiempo, ocultas tras el velo de la leyenda? Muchos historiadores siguen debatiendo sobre la verdadera eficacia de sus métodos, analizando minuciosamente cada batalla. Se especula sobre la existencia de tácticas secretas, nunca reveladas. La logística, por ejemplo, cómo alimentaban y abastecían a ejércitos tan numerosos durante sus largas campañas. El misterio persiste en la eficiencia de sus sistemas de comunicación. Las señales de humo, las señales de caballos, eran realmente tan efectivas como se describe.
se exageraron las historias para magnificar su poder. La verdad es que hay lagunas en nuestra comprensión de su organización militar que nos impide desentrañar completamente el enigma. Quizás nunca lleguemos a conocer la verdad completa, pero la búsqueda en sí misma es fascinante, ¿no crees? Cada nueva evidencia arqueológica, cada análisis de textos antiguos, nos acerca un poco más a descifrar las estrategias que permitieron a Gengis Khan y sus sucesores forjar un imperio de proporciones inimaginables. Sigue investigando tú, porque la historia aún guarda muchos secretos. Pero, ¿qué hay del impacto ambiental tú? Piensa en las inmensas hordas de caballos, arrasando con la vegetación para alimentar a millones. Las campañas militares de Gengis Khan, aunque brillantes en estrategia, dejaron una profunda huella en la tierra. Imagínate la devastación: campos quemados, bosques talados, ríos desviados para abastecer a los ejércitos. Un costo ambiental que pocos se detienen a considerar. La caza masiva, necesaria para alimentar a sus ejércitos, diezmó las poblaciones de animales salvajes. Ciudades enteras fueron arrasadas, no solo por la guerra, sino también por la sobreexplotación de recursos. La tierra, antes fértil, se convirtió en un desierto en algunos lugares, producto del sobrepastoreo y la falta de rotación de cultivos. ¿Te imaginas el impacto a largo plazo de todo esto? El cambio climático, aunque no se entendía entonces, también se vio afectado. La deforestación y la alteración de los ecosistemas contribuyeron al cambio en los patrones climáticos regionales. No era simplemente una cuestión de conquistas militares, era un cambio drástico en el equilibrio natural. Recuerda que estamos hablando de un imperio enorme. Su impacto era inevitablemente masivo. ¿Qué pasaría si un imperio tan grande se desarrollara hoy en día? Pero tú, ¿qué piensas? ¿Es Gengis Khan un héroe o un villano? La historia, como sabes, es compleja. Para algunos, fue un genio militar que unió a las tribus nómadas y creó un imperio vasto y poderoso. Para otros, fue un brutal conquistador responsable de la muerte de millones. No hay una respuesta fácil, ¿verdad? Hoy en día, su legado es objeto de debate. En Mongolia, es considerado un héroe nacional, un fundador de la nación. Sus estatuas se alzan orgullosas, recordando su poder y su visión. Sin embargo, en otras partes del mundo, la imagen es diferente, mucho más oscura. Se le recuerda por la violencia y la destrucción que causó su imperio. La clave está en comprender el contexto. Recuerda las circunstancias de su época, la brutalidad de las guerras medievales. Intenta juzgarlo, no con los valores de hoy, sino con los de su tiempo. Pero eso no justifica sus acciones, ¿o sí? Recuerda que es un debate abierto, sin respuestas fáciles. Piensa por un momento, ¿qué pasaría si Gengis Khan, con su astucia y ambición sin límites, despertara en el siglo XXI? Imagínate, el líder implacable, acostumbrado a las vastas estepas, de repente rodeado de rascacielos y pantallas brillantes. ¿Te imaginas su reacción al ver un avión? Seguro que le dejaría boquiabierto, pero su mente estratégica, ¿cómo se adaptaría a este nuevo mundo? Quizás, con su instinto innato para la conquista, vería en Internet el nuevo campo de batalla. No caballerías ni flechas, sino algoritmos y datos. Se convertiría en un magnate tecnológico. Su capacidad para construir imperios se trasladaría al mundo de los negocios. Su liderazgo inspiraría a millones a través de las redes sociales. Es fascinante pensarlo, ¿verdad? O tal vez, con su visión pragmática, se enfocaría en la resolución de conflictos globales. Su experiencia en la unificación de tribus podría ser aplicada a la cooperación internacional. ¿Podría Gengis Khan, el temible conquistador, convertirse en un líder mundial que promueva la paz? ¿Sería capaz de entender y adaptarse a la complejidad del mundo moderno? La respuesta, amigo, está en tu imaginación. Piensa en Gengis Khan. ¿Crees que su éxito se debió solo a la fuerza bruta? No, amigo. Él comprendía la importancia vital del aprendizaje continuo. Observaba, aprendía de sus victorias y sobre todo de sus derrotas. Cada batalla era una lección, cada encuentro con una nueva cultura, una oportunidad para enriquecer su estrategia. Esa capacidad de adaptación, de aprender constantemente, fue clave para su imperio. Él no se estancó en sus conocimientos iniciales. Rodearse de consejeros sabios, de estrategas brillantes, era parte fundamental de su estrategia.
Escuchaba atentamente sus opiniones, incluso si diferían de las suyas. Recuerda que la humildad para aprender, incluso de tus enemigos, es una gran virtud. ¿Qué podrías aprender tú de esta actitud en tu propia vida? En el siglo XXI, la competencia es feroz. La información fluye a una velocidad impresionante. Pero la lección de Genghis Khan sigue siendo válida. La clave del éxito reside en el aprendizaje continuo. No te quedes estancado en lo que ya sabes. Busca siempre nuevas formas de aprender, de mejorar, de adaptarte a los cambios constantes. Absorbe conocimiento como una esponja, ya sea leyendo, escuchando o experimentando. Piensa en las batallas, amigo. Genghis Khan no se enfrentaba a todos con la misma estrategia. Contra ejércitos fuertemente fortificados, recurría al asedio, mostrando una paciencia que desgastaba a sus enemigos. Pero ante ejércitos móviles, desplegaba la velocidad y la movilidad de sus jinetes, utilizando la táctica de la guerra relámpago. ¿Ves cómo se adaptaba? No era un guerrero rígido, sino un maestro de la estrategia flexible. Su ejército tampoco era una masa homogénea. Incorporaba diferentes unidades, cada una con sus propias habilidades. Arqueros a caballo, infantería, ingenieros, cada una cumplía un papel específico según las necesidades del momento. Era un ejército adaptable, capaz de cambiar de táctica y formación con rapidez. Esa flexibilidad era clave para su éxito, ¿no crees? Además, Genghis Khan fue un innovador. Adoptó tecnologías de los pueblos que conquistaba, mejorando sus armas y tácticas. Aprendió de sus errores, adaptando sus estrategias a cada nuevo desafío. No se aferraba a lo conocido si había algo mejor. Esa capacidad de innovar y aprender, de adoptar lo útil y desechar lo inútil, lo convirtió en un líder excepcional. ¿Qué te parece? Piensa en Genghis Khan. Tú, un niño huérfano, abandonado a la intemperie sin protección, sin nada. ¿Qué hubiera hecho cualquiera en su lugar? Quizás rendirse, sucumbir a la desesperación. Pero él no. Él aprendió a sobrevivir, a luchar, a forjar su propio camino en un mundo brutal. Esa resiliencia, esa capacidad de levantarse después de cada caída, fue la base de su imperio. Esa adversidad temprana, esa lucha constante por la supervivencia, le enseñó lecciones que ningún libro podría haberle impartido. Aprendió a adaptarse, a ser flexible, a aprovechar las oportunidades, incluso en los momentos más oscuros. Esa fortaleza mental, forjada en el crisol de la pobreza y el abandono, se convirtió en su arma más poderosa. ¿Qué nos enseña su vida a nosotros? Que la resiliencia no es una cualidad innata, sino una habilidad que se desarrolla, que se forja en el fuego de la adversidad. Que las dificultades, aunque dolorosas, pueden ser el catalizador de nuestro crecimiento personal. Que la perseverancia, la determinación y la capacidad de adaptación son claves para alcanzar nuestros objetivos, por más ambiciosos que sean. No te rindas, tú también puedes superar cualquier obstáculo. Imagina tú, la mente de Genghis Khan trazando rutas en el mapa, no solo con flechas, sino con estrategias. No se lanzaba a ciegas a la batalla. Él estudiaba el terreno, analizaba las fortalezas y debilidades de sus enemigos, preveía sus movimientos como si leyera sus pensamientos. Piensa en la logística, en la coordinación de miles de guerreros a través de vastas estepas. Esa era su genialidad, su capacidad de anticipar y controlar el flujo de la guerra. Él no solo pensaba en la fuerza bruta, entendía la importancia de la sorpresa, del engaño. Sus tácticas eran tan variadas como impredecibles, emboscadas en lugares estratégicos, simulacros de retirada para atraer a sus enemigos a una trampa mortal. Era un maestro del camuflaje, utilizando el terreno para su ventaja, desapareciendo y reapareciendo como un fantasma en el desierto. ¿Te das cuenta de la precisión milimétrica que eso requiere? Para Genghis Khan, la disciplina era fundamental. Sus ejércitos estaban perfectamente organizados, con una jerarquía clara y una cadena de mando eficiente. Cada guerrero sabía su papel, cada movimiento estaba coordinado, y no olvidemos la inteligencia. Una red de espías le proporcionaba información crucial sobre sus enemigos, permitiéndole anticipar sus estrategias y adaptar sus propias tácticas en consecuencia. Esa era la clave de su éxito, ¿lo ves? Piensa en la inmensidad del imperio mongol, ¿verdad?
Su legado no se limita a las páginas de los libros de historia. Tú puedes ver su influencia en el mapa del mundo, en la distribución de poblaciones, en las rutas comerciales que aún hoy usamos. El comercio de seda, por ejemplo, tiene sus raíces en las rutas comerciales que abrieron los mongoles. Es un legado silencioso, pero profundo. Pero hay más, mucho más. Observa cómo muchas lenguas y culturas de Asia Central y Eurasia llevan la marca de la expansión mongola. Desde el idioma hasta las costumbres, la mezcla cultural que surgió del imperio mongol dejó una huella genética e histórica imborrable. Tú puedes rastrear esa influencia incluso hoy en día, en la gastronomía, la arquitectura, en todo. Y no olvides la tolerancia religiosa. Y Genghis Khan, aunque no era él mismo religioso en el sentido tradicional, fomentó la libertad de culto dentro de su imperio. Imagina, tú, la complejidad de un imperio tan vasto donde coexistían diversas creencias. Esa tolerancia, aunque a veces forzada, tuvo un impacto significativo en el intercambio de ideas y la evolución cultural de la región. Eso es algo que perdura en el tiempo. Así termina la épica historia de Genghis Khan. ¿Qué te ha parecido? Piensa en su ascenso desde un niño huérfano hasta convertirse en el líder de un imperio inmenso. Su tenacidad, su astucia, su brutalidad, todo contribuyó a forjar la leyenda que hoy conocemos. ¿Crees que su legado es principalmente de conquista y destrucción, o hay algo más que rescatar de su figura? Quizás te sorprendió su habilidad para unir a tribus nómadas tan diversas, o su capacidad para crear un sistema de comunicación y administración tan eficiente para su época. Recuerda los desafíos que enfrentó, las traiciones que sufrió, las batallas que ganó. ¿Cómo te hizo sentir su historia? ¿Te inspiró, te conmovió o te dejó con una sensación de inquietud? Independientemente de tu opinión, lo importante es que te hayas tomado un tiempo para reflexionar sobre la vida de este personaje histórico tan complejo. Su historia nos ofrece una ventana al pasado, una perspectiva sobre el poder, la ambición y el legado que dejamos tras de nosotros. Ahora, quiero saber tu opinión. ¿Qué te ha parecido la historia de Genghis Khan? Comparte tus pensamientos en los comentarios.